Amén, amados hermanos, amadas hermanas. Lo que yo voy a compartir hoy con ustedes, con la iglesia, es un fuerte sentimiento que el Señor me dio a mí en en este último tiempo, según lo que vimos la última semana. Todos estábamos involucrados en oración por Esther. Estábamos en intercesión fuerte por muchos hermanos y hermanas que están enfermos, están enfermas. Recibimos siempre muchos pedidos de oración por las dificultades de los hermanos que están pasando ahí. El Señor me trajo ahí la palabra al ver esa situación. Yo creo de que fue manifestado en esta mañana, un poco antes de la palabra que se daría, esos pedidos de oración y también el encargo. Yo quiero decirles, nosotros tenemos una gran falla. Eso es lo que yo quiero mostrar hoy. Porque cuando estaba buscando delante de Dios lo que habría que hablar, pude ver eso. El tema, yo voy a aplicarlo de una manera amplia y luego voy a aplicarlo de una manera más específica. El tema de la comunión de hoy es la batalla en el mover actual de Dios. Hoy Dios se está moviendo en la actualidad en esta tierra y necesitamos hacernos una pregunta. ¿Satanás se detuvo? No, él está un poco activo o poco activo. Él está muy activo. ¿Y nosotros qué sucede? Nosotros necesitamos hacernos esa pregunta. El Señor Jesús, cuando Él estaba en la tierra, la Biblia registra, Él era un hombre de oración, el Señor Jesús. Yo no estoy hablando de apóstoles, discípulos, yo estoy hablando del Señor Jesús. En su concepto, el Señor Jesús necesitaba orar. En su concepto humano, el Señor necesitaba orar. No, Él era hombre, mas Él era Dios, necesitaba orar. Él, como hombre, Él necesitaba orar. Él oraba mucho o oraba poco. Oraba solamente de vez en cuando o era parte de su vivir. Él cuando comía, Él cuando se iba a alimentar, Él oraba. ¿Será que nosotros oramos antes de comer? Es una pena de que vemos muchos hermanos y hermanas que no oran cuando comen y no es una religión. El Señor Jesús oraba siempre, agradecía al Padre. ¿Era religión? No, no lo era. Nosotros estamos viendo sobre este mensaje en el alimento diario. Señor, dame visión. Usted puede ver en Lucas 9:18 que dice, es Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Él quería saber el momento exacto en el cual él tenía que dar la revelación. Y él no hizo esta pregunta aquí diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? No fue algo que surgió en su cabeza diciendo, yo voy a hacer esta pregunta. No, él estaba orando. Y ahí Dios le mandó a él, pregúntales, porque Dios quería dar la revelación. En la vida del Señor Jesús, los hechos marcantes que podemos ver están siempre guiados por la oración. Lucas 3, versículos 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Miren aquí, él estaba siendo bautizado. Y Lucas registra esto. Dice aquí, y orando el cielo se abrió.
Incluso cuando él iba a ser bautizado, él oró y el cielo se abrió. No solamente se abrió el cielo, sino él oró primeramente. Muchas veces nosotros creemos y sentimos que los cielos están cerrados para nosotros, y es porque nosotros no oramos. Versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu descendió sobre él, y eso era muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús luego, después de su bautizo, él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y ahí en Lucas 4:1 dice así, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué Jesús estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque él había orado. ¿Está viendo eso? Él no fue al desierto a ser tentado así, con coraje, con valentía suya. No, él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros enfrentamos nuestra vida hoy? ¿Es con nuestro coraje personal o con el Espíritu Santo? ¿Estamos llenos del Espíritu? ¿Oramos o no oramos? Lucas 6, versículos 12 al 13 nos muestra. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, el escoger aquí, la decisión de escoger a los apóstoles, fue el resultado de oración. Él no dijo, este tiene una cara bonita, o este se ve mejor, este no. No, él oró. Porque la cuestión ahí de escoger a los apóstoles era una cuestión de la decisión de escoger de parte de Dios. Él escogió a aquellos que Dios escogió. Y por eso él oró y oró toda la noche. Pasó toda la noche orando a Dios. Y eso es algo muy importante. Porque fue así que se desarrolló toda su obra. Y en Lucas 9, 28 al 29. Lucas 9, 28 al 29. Ahí podemos ver de que sucedió esto después de la revelación de la iglesia. Podemos ver aquí que él subió al monte para orar. Él llevó a Pedro, a Juan y a Tiago. Él llevó a Pedro, Juan y Santiago para ser guardaespaldas solamente o para permanecer con él en oración. ¿Usted cree de que el Señor fue a orar al monte y dijo, ustedes se van a quedar mirándome? No, él ¿por qué convidó ahí? Invitó a sus discípulos a orar juntamente con él. Él quería que ellos orasen juntamente con él. Él no iba a hacer las cosas de cualquier manera. Y sucedió de que mientras él oraba, comenzó a resplandecer sus vestiduras, él se transfiguró. Amados hermanos, amadas hermanas, cuando usted ora, su semblante cambia. ¿Qué es lo que usted expresa? Eso también cambia. Yo tengo la experiencia de eso. Yo ahí, invadido por la preocupación, yo estoy muy preocupado. Usted no tiene esa experiencia. Yo tengo esa experiencia. Miro incluso a los demás hermanos diciendo, mira esa cara, está esa persona muy preocupada. Mas ¿qué pasa si yo voy delante de Dios? Yo voy a orar. Y después de orar una hora, ¿yo aparezco con qué? ¿Con una cara de preocupación o no? No, mi cara cambia. Mi rostro exhibe algo diferente.
Mas él llevó a Pedro, a Juan y a Santiago para orar juntamente con ellos. Mas Lucas 9:32 dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Miren, cuando comenzamos a orar, surgen muchos problemas, incluso nos da sueño para impedir de que haya oración, porque la oración es importante en nuestra vida. Y Satanás sabe de eso, sabe de que la oración es un instrumento para derrotarlo a él. Entonces él mueve todo para evitar que usted ore. Todas las distracciones vienen cuando usted comienza a orar. Usted recuerda alguna cosa que usted no recordaba. ¿Y eso es para qué? Para que usted no se concentre en la oración. ¿Es verdad lo que le estoy diciendo o no? Mateo 26, capítulo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ahí él invita nuevamente a Pedro, a Juan y a Santiago nuevamente para orar con él, porque él se sentía muy preocupado, sentía ahí esa ansiedad, la presión que tenía porque estaba en las horas previas a ir a la cruz. Él dijo de que ellos se quedaran ahí a vigilar juntamente con él. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Mas luego, ¿qué sucede en el versículo 40? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Miren, estamos en los últimos tiempos. ¿Será que en la batalla que estamos viviendo estamos orando? Ahí es donde se hace la gran diferencia. ¿Estamos orando o estamos durmiendo? Esa pregunta va en dos aspectos: como individuos ahí solamente nosotros o como iglesia. ¿Será que estamos orando? Marcos capítulo 13, versículos 32 y 33 dice lo siguiente: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esa palabra es para los tiempos finales. Velad y orad, pues no sabemos cuándo el Señor va a regresar. Muchas cosas han sucedido en nuestro medio. Gracias a Dios, Dios usó las circunstancias para despertar a muchos, para que se pongan a orar. ¿No es verdad, hermanos? Todo lo que estamos pasando ha servido para que Dios nos despierte. Yo necesito orar porque alguien necesita de mí. Estamos todos orando, ¿no es cierto? Dios nos está utilizando ahí para orar, mas de esa manera nos está despertando. Mire esto. Existen situaciones de tiempos de paz y existen también situaciones de tiempos de guerra. ¿Estamos en tiempos de paz o en tiempos de guerra? Es de guerra. Lucas 22, versículos 35 y 36. Yo quiero que presten atención a estos dos versículos. Y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Usted recuerda cuando el Señor envió a los 12.
para diferentes ciudades para predicar el Evangelio. El Señor les dijo así: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Ellos respondieron: no faltó nada. Mas miren lo que el Señor les dice en el versículo 36. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron. Ahora es el tiempo de guerra. El Señor habló eso porque era el momento del ataque del enemigo para llevar al Señor a la cruz y dispersar a los discípulos. Eso quiere decir de que usted necesita prepararse para la guerra. Aquí dice: quien tiene bolsa, tómela. Usted tiene que tomar todo aquello que tiene. Y aquí dice: y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Tal vez algunos piensen en el sentido literal, necesitar de una espada, ahí literalmente, mas si usted lee Mateo 26, versículos 51 y 52, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Entonces, cuando el Señor dice comprar una espada, es en un aspecto espiritual. Usted tiene que estar armado para la guerra espiritual. Nuestra percepción debe ser esa: estamos en una guerra y el enemigo está atacando. Por eso necesitamos vigilar y orar. Saben, muchas veces en nuestra vida no percibimos que estamos en una guerra. Y cuando el enemigo atacó, recién reaccionamos, decimos: tenemos que guerrear. Necesitamos estar preparados para la guerra. Pues día a día estamos luchando contra el enemigo. Nuestra batalla es una batalla espiritual contra el enemigo. No usamos las armas de la carne. Un gran problema es de que nosotros estamos envueltos en muchas peleas y utilizamos muchas armas de la carne. Y a veces tenemos el enemigo errado. Nuestro enemigo no es carne ni sangre, mas sí contra principados y potestades. Ningún hermano es nuestro enemigo. Ninguna persona conocida es nuestra enemiga. Satanás sí es nuestro enemigo. Las huestes espirituales de las tinieblas son nuestros enemigos. La Biblia nos muestra claramente de que nosotros somos soldados. Nosotros somos soldados del Señor y luchamos contra el enemigo. Existe una batalla. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo no quiere? El enemigo no quiere que usted y yo participemos de esta batalla. Y esta batalla es una batalla constante. No estamos viendo más. Necesitamos orar al Señor. Señor, permite de que yo vea, dame visión para poder ver de que estamos en una batalla. Segunda Reyes capítulo 6. Segunda Reyes capítulo 6. Segunda Reyes capítulo 6 versículo 16. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado,
y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Está viendo aquí, existe algo espiritual que muchas veces nosotros no conseguimos ver. No conseguimos ver con nuestros ojos ahí en la carne, mas necesitamos ver con los ojos de nuestro espíritu. Si nosotros percibimos de que estamos en una constante batalla espiritual, nosotros vamos a luchar. Mateo 16:18, que tiene que ver con el alimento diario que estamos viendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor muestra aquí que existe una batalla. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno están luchando contra la iglesia, mas no van a ganar. La iglesia edificada es quien vence. Aquí podemos ver que la iglesia, nosotros como iglesia, estamos involucrados en una batalla. Y esa batalla es contra el enemigo. ¿Cómo es que la iglesia es edificada? Usted sabe cómo la iglesia edificada es y cómo es edificada. Es usted yendo al campo del enemigo y rescatar personas para el Señor. Traer material para la edificación. ¿Entendió eso? Como iglesia, ¿cómo la iglesia es edificada? Con la batalla. Ahí entramos al territorio del enemigo y traemos material para la edificación. Porque el material para la edificación no crece de la tierra. ¿Dónde está el material de la edificación? ¿Dónde están esas personas? Están en el territorio del enemigo, en las manos del enemigo. Nosotros estamos orando mucho por las personas. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo hace? Nosotros, juntos, edificados, conseguimos ir al campo y espacio del enemigo, a su territorio, y vencer. Es así. No solamente un individuo, sino colectivamente como iglesia. Es una batalla contra el enemigo. Él tiene una guerra contra la iglesia. Satanás tiene miedo de usted individualmente. No, no tiene. Mas sí de la iglesia edificada. Porque la iglesia edificada es el fin de él. No tiene miedo de usted, mas sí tiene miedo de la iglesia edificada. Ahora, Mateo 16:19 nos muestra: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros ya vimos, estudiamos esos versículos, se refieren al ministerio de la oración de la iglesia. La iglesia tiene el poder de desatar, de atar. Y nosotros necesitamos orar. Yo quiero que los hermanos perciban una cosa. Eso es muy importante. Quiero que los hermanos perciban. ¿Quién tiene más poder? Un monte de oraciones. Así de manera independiente. Muchas personas orando solas, o la iglesia unida tiene más poder cuando ora. La oración de la iglesia como una entidad sola, como un solo cuerpo.
ahí siendo edificados unos con los otros, orando como un solo cuerpo. El enemigo no quiere eso. Él prefiere de que sea un monte de oraciones, cantidad innumerable de oraciones, más cada uno por su lado. Yo les voy a decir, el enemigo ha logrado lo que él quería, porque son pocos los hermanos que participan de las reuniones de oración en la iglesia. ¿Es así o no es así? Ahora la pregunta es, ¿por qué no participan? No es importante. Pregunte. Ahora pregúntele a Dios si la reunión de oración no es importante. Y nosotros incluso hacemos por Zoom para que los hermanos tengan acceso. Porque si fuera presencial, tal vez sería un número pequeño, más lo hacemos por Zoom. La reunión de oración de la iglesia es como si tuviéramos una lista de pedidos de oración, como tenemos una lista para ir al mercado. No, es una guerra. Es atar y desatar cosas que están conectadas ahí entre el cielo y la tierra. Es algo diferente. Ir a la reunión de oración no es usted ir a perder su tiempo o ir a pasear. Es ir a una guerra. Si usted da una mirada en Daniel, capítulo 9, versículos 2 y 3. En el primero de su reinado, en el primero año, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Miren, aquí se muestra los años de las desolaciones de Jerusalén. Miren, aquí fue por los libros. Fue que Daniel vio de que el castigo iba a durar 70 años. Mas cuando Daniel vio eso, miren, tomó una actitud. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Él vio en la palabra de Dios la promesa de él y lo que Dios quería, y él por eso se entregó en oración a Dios de una manera absoluta, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Él estaba cooperando con lo que Dios quería. Para que Dios pudiese actuar. Ahora, ¿y el enemigo? ¿Será que se queda descansando? No. ¿Sabe? Un gran problema es que nosotros vivimos como si el enemigo no existiese. En nuestras oraciones, ¿qué sucede? Es como si el enemigo no existiese. Daniel capítulo 10, versículos 1 al 2. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Siempre que Dios habla, surge un gran conflicto, sea un conflicto interior. En nuestro interior, ¿por qué? Porque cuando Dios habla, es para cambiar algo en nosotros. Es para ganar algo en nosotros. Y el enemigo deja, permite, él quiere. No, él no lo permite. Y no solamente en el campo personal, sino también colectivo. Él entendió la palabra, porque era palabra verdadera, y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Él oró por 3 semanas.
Y Daniel 10, versículos 11 al 13 nos muestra. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas sus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Usted puede ver, Daniel estaba orando. Y entonces Dios iba a hacer. Mas hay resistencia de los principados y potestades en los aires. Y eso fue por 21 días. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos, a orar en la tierra, comienza la batalla en los cielos. ¿Nosotros tenemos o no tenemos esa visión? ¿Es importante o no es importante la reunión de oración de la iglesia? Nosotros estamos saliendo a orar por las personas. Mas ahora, ¿cuál es la base o sustento de esas salidas? Es la reunión de oración de la iglesia. Usted ora por la persona, mas usted participa de la reunión de oración para poder ahí arrematar a Satanás, para que Satanás suelte a esas personas o no. Es cierto, la vida de la iglesia hoy está muy intensa. Es algo muy precioso. La iglesia está teniendo una acción muy fuerte, más ahora yo quiero preguntarle, la reunión de oración, ¿cómo está? La reunión de oración no es intensa. No es coherente a lo que la iglesia está haciendo. La reunión de oración tiene que ser intensa porque la base para todas las demás acciones está en esa reunión. Apacentamiento. Salvar a las personas día a día de los ataques del enemigo, ¿no es verdad? De sí mismos, de la vida del alma. Es una lucha. Predicación del evangelio es una lucha. Nosotros ganamos la batalla en la oración, nuestra salida, para ahí nosotros recoger los productos. Yo espero de que realmente las reuniones de oración en las localidades, en las iglesias, estén llenas, porque Dios espera eso. Porque la reunión de oración de la iglesia no es ahí una gran cantidad de oraciones individuales, no, es la oración de la iglesia, de la novia. Cuando usted ora, está la iglesia orando, es porque todos los hermanos están unidos, están unánimes, juntos. Usted sabe, eso es lo que el enemigo no quiere. Daniel comenzó a orar. El príncipe ahí, del rey de la Persia, no podía ayudarlo y pidió ayuda a Miguel para que lo ayudaran. Miren, nosotros esperamos ganar la victoria. ¿Cómo esperamos hacerlo? Efesios nos muestra de que necesitamos tomar toda la armadura de Dios. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nosotros tomamos la armadura solamente cuando tenemos ahí alguna dificultad, más tomar la armadura tiene que ser nuestro vivir. La iglesia se reúne para orar.
No tiene que ser por emergencia, sino tiene que ser un vivir. Esa es nuestra falla. Fue eso lo que Dios me habló a mí. ¿Cómo es que se toma la armadura de Dios? Si leemos Efesios capítulo 6, versículos 14 en adelante. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros hablamos de la realidad de la armadura. Están ahí la verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación, y también el Espíritu y la palabra. Esos son los elementos que forman la armadura. Ahora, ¿cómo es que se toman esos elementos? Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Por medio de la oración es que usted puede tomar la armadura. En todo tiempo, miren, en todo tiempo, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la iglesia, ¿entendió? Porque aquí dice en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, lo que es maravilloso es lo siguiente. Pablo añade ahí, y oren también por mí. Oren por todos, mas oren también por mí. Necesitamos orar por toda la iglesia, mas también por los hermanos. Y aquí dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Miren, aquí él decía, oren por mí porque yo voy a dar a conocer el evangelio. Ahora usted entiende por qué es tan importante la reunión de oración de la iglesia como él puede orar por usted. Aquí está el fundamento. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Yo estoy llevando el evangelio. Hay problemas. Miren, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Mire esta frase, embajador en cadenas. Estoy ahí en cadenas, encadenado, preso, un embajador encadenado. Para nosotros, no tengo cadenas, ¿qué puedo hacer? Me quedo aquí, no puedo hacer nada. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Estoy en cadenas, estoy preso, mas yo soy embajador, aún voy a hablar. La cárcel no me impide de que yo hable. Nosotros creamos una excusa para nosotros no hablar. Ah, yo no tengo tiempo, estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello. Creamos excusas. Pablo no creaba excusas. Miren, en cadenas, yo soy embajador y quiero que oren por mí porque voy a predicar el evangelio y quiero hacerlo con intrepidez. Cuando nos revestimos de la armadura, nosotros tenemos intrepidez. Ahora, preste atención. Pablo aquí no pidió de que ellos orasen para que él fuese liberado de la prisión. Aquí, él pide de que oren por él para que él pueda predicar el evangelio. Usted note ese detalle.
y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con intrepidez, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Usted sabe, la reunión de oración de la iglesia, podemos ver Hechos capítulo 4, versículo 23, después de que Pedro y Juan fueron liberados y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí él está citando una porción de Salmos 2 que Pedro normalmente cita. La aplicación de nuestra oración está aquí basada en Salmos. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Saben para qué es la reunión de oración de la iglesia? La reunión de oración de la iglesia es para que la tierra tiemble, hace que el enemigo tiemble y nos hace quedar llenos del Espíritu Santo. Y también hace de que nosotros con intrepidez, con denuedo, hablemos y anunciemos la palabra de Dios. La reunión de oración de la iglesia nos muestra nuestra verdadera condición. Amados hermanos, amadas hermanas, yo realmente veo de que estamos pasando por muchas cosas. Aún hay misericordia de Dios, porque Él también impidió de que muchas cosas ruines y malas nos alcancen. Mas yo quiero decirle una cosa: si todos nosotros nos levantamos y participamos activamente de la reunión de oración de la iglesia, nosotros luchamos contra el enemigo, batallamos contra el enemigo, seremos salvos de muchas más otras cosas. No seamos una iglesia que se levanta solamente en un momento de emergencia. Seamos una iglesia que se levanta a orar en su vivir diario. Que el vivir, que la base de todas las herramientas del mover actual de Dios, que la base esté en la reunión de oración de la iglesia con la participación de todos los hermanos. Que el Señor abra nuestros ojos, que nos haga ver, que podamos oír el llamamiento del Señor y podamos cambiar nuestra condición. Amén. Nos encontramos en la próxima reunión, en la reunión de oración también. Que nadie diga: no tengo carro, no tengo cómo llegar. Es posible estar en la reunión de oración. Vamos a participar. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.
Amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Hermanos, como oímos en este mensaje, Señor Jesús, somos animados a poder participar de las reuniones de oración, ahí en nuestra localidad, ahí en nuestra ciudad, en nuestra iglesia donde estamos participando de muchas reuniones, la reunión del partimiento del pan, la reunión también ministerial. Señor Jesús, también tenemos nuestra reunión de oración, bien sea por Zoom o bien sea de manera presencial. Hermanos, participemos. Así podemos participar también de esta guerra y vencer al enemigo. Amén, amados hermanos. También los animamos a poder dejar un me gusta, compartir esta palabra. También aquellos que no se han suscrito al canal podemos suscribirnos. Eso va a ayudar mucho para que también YouTube pueda recomendar este video y diferentes videos también del canal con muchos mensajes del hermano Miguel Ma y Pedro Dong a muchas más personas que tal vez no han disfrutado de esta palabra o no conocen incluso estas palabras maravillosas. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Jesús es nuestro Señor.